Ahora trabajaremos con matemáticas. Y lo primero que tenemos que tener a partir del 22 de noviembre es que hubo unos conceptos que quiero que tengas bien claro. ¿Qué son los números naturales? ¿Qué son las fracciones? Aquí te lo pongo como un ejemplo. Más allá de los conceptos que es numerador y denominador, imaginen que nosotros tenemos una pizza. Y de esa pizza yo me como siempre 5 rebanadas. Pero siempre está dividida en 8. Entonces, la parte de arriba es la que yo siempre voy a tomar, o en este caso, es la parte importante de la fracción. Entonces, ¿qué es la división? Es una operación matemática. Tanto la división como la multiplicación son operaciones matemáticas. Esto lo estoy preguntando en clase, esto lo tienes que tener bien entendido para que podamos seguir con los siguientes trabajos. Hemos estado trabajando estos problemas y bueno, más adelante te estaré también apoyando porque es un repaso de lo que ya tienes que saber. Para poder resolver todo esto, necesitamos identificar los datos en un problema. Si está incompleto, eso quiere decir que no lo vamos a poder resolver. Pero ojo, tienes que identificar cuáles son los datos necesarios. Para eso sí es necesario que leas 1, 2, 3 veces. Y a partir de aquí podemos resolver el problema. Ejemplo, en este primer problema vemos que es una suma, porque les dejé un problema de suma, de fracción, un problema de resta de fracción y un problema de multiplicación de fracción, para ver cómo andamos. No es importante que todavía lo entiendas. Ojo, ya es necesario que sepas identificar una fracción, un decimal, pero vamos a resolver este. Nuestros datos dicen que son 1/4, 1/2 y 1/3, pero tiene diferente denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos fracción equivalente. Fracción equivalente de 1/2, pues puede ser el doble, 2/4. Y bueno, en esta parte no podemos similarla porque estamos hablando de tercios y aquí de cuartos. ¿Le podemos sacar mitad a estos? Sí, pero aquí ya no aplicaría. Entonces vamos a resolver estas dos. Y dice 1/4 más 2/4 es igual a 3/4. Y sumamos con la siguiente fracción. Aquí lo podemos hacer muy sencilla. Sacamos el común múltiplo de ambos números, de ambas fracciones que son diferentes. 4 por 3, 12. Y multiplico. Hago cruzados. 3 por 3, 9. 4 por 1, 4. Hago una suma. 9 más 4, 13. El denominador se pasa igual porque ya lo igualamos. Y le sacamos, la simplificamos. ¿Cuántas veces cabe 12 en 13? Cabe una vez. Entonces se convierte en entero. Y esta parte me queda 1/12. Y listo. Aquí, por ejemplo, su compañera lo hizo de otra manera, pero ¿cuántas veces cabe 24 en 26? Una vez. Y me estarían sobrando 2/24. Hay muchas maneras de resolver una fracción. ¿Por qué nos está dando diferente esta? Porque el denominador es diferente. Pero si le empezamos a simplificar, fíjense bien, ahí me salió un entero, 2/24. Y a mí un entero, 1/12. Que bueno, si sacamos el doble de 1 es 2, el doble de 12, 24. Pero el entero sigue. Entonces hay muchas maneras. Pero lo importante es que tengas estos problemas porque a partir de aquí, igual, estamos repasando, realizando las tareas, volviendo a realizar las operaciones necesarias para resolver estos problemas. Lo siguiente es unas preguntas que les dejé. ¿Cómo obtengo decimales en una fracción? Pues dividiendo y multiplicando. Recordemos diferentes problemas que hemos realizado
como si me voy un poquito para atrás, ¿cómo obtengo? Pues dividiendo o buscando por medio de la multiplicación. Y de la multiplicación, bueno, son 2 operaciones que me van a ayudar a las fracciones. ¿Cuál es la diferencia entre un decimal y una fracción? Busca tú y ya cuando estés en el salón lo comentamos. ¿Qué consideres tú que es diferente o en qué se parecen? Y les dejé un ejercicio que estábamos realizando porque igual seguiremos trabajando para que se pueda entender cómo convierto de fracción a decimal y viceversa. Este fue un problema del libro. Esta hojita yo les entregué para que identifiquen pues los tipos de fracción, los números romanos y los siglos. Precisamente porque esto lo vamos a ir ocupando en historia y va muy relacionado con matemáticas. Después de esta hojita, si no la tienes no hay problema, necesito que identifiques y cuando vayas al salón yo te la entrego. Porque te está esperando en el salón, justamente. Le saqué copia para todos. Después estuvimos contemplando nuevamente el tema de las rectas. Les pedí que me hicieran 3 rectas y otras 3. Aquí íbamos a identificar el entero, el número 4, el número 5 y les pedí que pues se basaran en sus cuadritos. Para mí es más fácil pedirles que se basen en sus cuadritos porque yo en el pizarrón no tengo yo una cuadrícula. Entonces les pedí que me ubicaran 4. Pues aquí lo tenemos. 5, aquí en esta recta lo tenemos que marcar e identificar. Y si yo les digo 5.5, algunos ya me identifican que debe ser en la mitad. Estamos hablando de los enteros, pero justamente para saber si aún todavía no se entiende. Toda esta parte se trataba de ubicar enteros, a excepción de la última, pero lo realizaron. A mí me importa que lo realices, para que si te equivocas podamos ir corrigiendo en el camino. Estas 3 eran acerca de decimales, que van antes del entero. Punto 7. Fíjate bien que aquí los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en esas 3 ya ponemos el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y en todas las otras 3. ¿Por qué? Porque a partir del decimal siempre vamos a ocupar el punto. Entonces, ubicamos punto 7. Ubicamos punto 55. Igual, ya debes de identificar que estamos hablando de la mitad. Porque todavía estas, 51.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es como nuestra regla. Todavía se dividen en líneas más pequeñas. Entonces, estas tienen exactamente otras 10 líneas más pequeñas. Y tenían que ubicarme punto 75, que igual es lo mismo. Pongo las líneas aquí súper chiquititas y empiezo. Punto 71, punto 72, punto 73, punto 74. Ya no me va a caber porque el segmento es mucho más pequeño. Pero punto 75, por ser 5, al terminar 5, o el centésimo, al ser 5, pues va a la mitad. Y tenemos este último que era punto 55. Estos últimos 3 ya eran ejercicios ustedes solitos con enteros y decimal. Aquí quiero ubicarme del 1, pero nuestra recta final tenía como entero el 2. Entonces, ¿dónde crees que iría el número 1? Pues a la mitad. Porque del 0 al 1 tiene que tener el mismo tamaño, la misma distancia, y del 1 al 2. Tenían que ubicarme igual, punto 5, pero en este apartado ya todas valían 2. Entonces, si aquí estaba el 1, pues obvio, sí lo tendría bien, pero no es el caso. El caso es que la recta llegaba hasta 2 y nosotros teníamos que ubicar, o ustedes, dónde se ubica el punto 5. Si aquí me está dando una guía que es 1, entonces a la mitad entre el 0 y el 1
iría a 0.5. Aquí estaríamos ubicando 1.75. Si me baso de la primera, que equivale a un entero, o la recta es de 1, solamente busco 75. Más o menos la mitad equivaldría a 1.5. Pero estoy buscando 75, entonces más o menos un poquito más de la mitad. Y bueno, pues seguimos en el siguiente trabajo que debes de tener. Estamos hablando de los múltiplos. Seguimos con la recta precisamente para, aunque cometas errores, sigamos mejorando. Y bueno, ya habíamos visto los múltiplos. Es un adjetivo que se utiliza en matemáticas, que se trata de números o cantidad que contiene otro de manera exacta. Y justamente para que me sigas investigando y no te quedes con lo que yo digo, no, ya habíamos visto acerca de los múltiplos. Te los dejé de tarea y justamente fue en septiembre. Recuerda que los múltiplos son los resultados de la tabla de multiplicar. Los múltiplos pueden ser tantas veces se sume. Este es un ejemplo. Pero recuerda, esta fue una tarea que tú debiste haber hecho de hace bastante tiempo. Vámonos más adelante. Y aquí ya te lo defino y te lo explico. Ojo, hay algunos que ya les di pluma. Entonces, para que vayan identificando el color de cada uno. Les pedí que me realizaran 5 rectas para que buscaran el múltiplo de 3, el múltiplo de 6, el múltiplo de 12, 15 y 20. Entonces, tomando en cuenta que son sumas del mismo, bueno, aquí dependiendo del número que me está marcando, 3 más 3, tendríamos que identificar, pero ojo, la primera tendría que valer del 0 con los números naturales, con los números enteros, del 1 hasta el 13. Todas las rectas equivaldrían 13 cuadritos, pero la numeración va cambiando. Es importante que identifiques eso, porque es justamente donde, aunque sea muy sencillo o muy simple, nos podemos equivocar. Seguiría 3, seguiría 6, 9, pero ese no es el detalle. El detalle es que me ubicaras en estas rectas o en todo lo que yo te ponga o cualquier ejercicio que tú veas, ubiques los múltiplos. 3, 6, 9, 12. Si te fijas, aquí están marcados con rojo. En esta recta teníamos que buscar los múltiplos de 6 y empezaba del 0 hasta el 39. 6 más 6, 12. 12 más otros 6, 24, que es prácticamente como las tablas de multiplicar. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y bueno, esos son los ejercicios que tendríamos que hacer. Buscar los múltiplos de 12, de 15 y de 20. El primer múltiplo de 12, en este caso sería 12. 12 más 12, 24. Más otros 12, 36. Más otros 12, 48. Vamos a buscar el múltiplo de 15. 15 más 15, 30. Más 30 más 15, 45. Ya teniendo este resultado, es mucho más fácil en las tablas de multiplicar. Y bueno, les dejé de tarea tema que necesito que lo entiendan. Es un tema diferente, pero va vinculado o relacionado con los múltiplos. Potencias son el producto que resulta de multiplicar una o varias veces. Les pongo un ejemplo: 5 potencia 3, o sea que vamos a repetir 5 veces por la multiplicación. 5 por 5 por 5, 125. Entonces aquí 4 por 2, no. ¿Cuántas veces se tiene que repetir el 4? Pues 2 veces. 4 por 4, 16. 9 por 9, 81. Y aunque parezca muy simple o muy sencillo, si no ponemos o prestamos atención a algo como leer, nos puede resultar con dificultad. Y bueno, vámonos al siguiente tema, que es acerca de la tabla de Pitágoras. Y la tabla de Pitágoras es algo que vimos en el libro, pero también necesito que tengas los apuntes en tu libreta. La tabla pitagórica está compuesta por 2 coordenadas. En la primera fila y la columna se representan los números del 1 al 10. El resto contiene el resultado de la multiplicación o suma tantas veces del número. Creada la tabla de Pitágoras más de 2000 años, fue por un filósofo y matemático griego. Contribuyó con la matemática helénica
algo que vimos en historia, la geometría y la aritmética, considerado el primer gran matemático de la historia. A continuación, vamos a pegar la imagen de la persona que elaboró o de quien estamos hablando y vamos a seguir realizando esta semana justamente acerca de los múltiplos, las divisiones y, ¿por qué no?, seguir repasando con la recta numérica y las fracciones.